saludo a todas y a todos ustedes. Me encontraron en esta ocasión leyendo el periódico de hoy, lunes 28 de junio, Basta, en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmaba que el país está en calma y tiene gobernabilidad. Esto ocurrió el día domingo desde Baja California al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional. Y el día de hoy yo los invito a ver un programa especial de discusión en el cual abrevaremos en los 3 mejores programas que ustedes los han calificado así, en los cuales nos estarán acompañando mi amigo Panch Parra, en otro capítulo mi amigo Lord Molécula, don Carlos Pozos y Hans Salazar, y por último mi amigo Demián Duarte, periodistas de la conferencia de prensa matutina La Mañanera del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y por su parte me voy a permitir compartirles un cachito del periódico del día de hoy, puesto que tuvieron a bien interrumpirme al estarlo leyendo. En la columna Arreando el Elefante, la cual se publica en todos los medios impresos del Grupo Cantón, afirma el escritor de dicha columna, su servidor, si el estirpe García Cabeza de Vaca podrá tener conciencia del peso que implica que el Santo Padre de la Iglesia Católica desde Roma, el Papa Francisco, haya despotricado en contra del gobierno de Tamaulipas, lamentando los sucesos ocurridos en Reynosa. Eso y más, los invito a leer en el periódico Diario Basta del Grupo Cantón, y también a vernos todos los lunes, los miércoles y los viernes en todas las plataformas del Grupo Cantón, en las cuales no se pueden perder discusión. Sin más por el momento, los invito a ver el siguiente programa. Muchas gracias. Detecté yo que precisamente entre febrero y marzo tuvimos un incremento del 32% en la cifra de feminicidios, ¿no? Y que tuvimos un 12% en la cifra de homicidios. Ahora, sí, logró abatir bajar, ¿no? de lo que es de abril a mayo, pero digamos un mes no hace primavera, ¿no? Aunque estemos en primavera. Es decir, se necesita realmente una tendencia definida. Y bueno, yo vivo en un estado que es que padece violencia, ¿no? Sonora, gobernado por la gobernadora Claudia Pavlovich, a la cual le mandamos un saludo fraterno, ¿no? Por la Clau. Entonces, el asunto es que, en efecto, ¿no? En Sonora mataron a un candidato, que creo que fue el homicidio más notorio político, ¿no? Ahora en las campañas, a Abel Murrieta. Y tengo... Mi teoría es que a él lo mataron por razones personales, no por un asunto político. Ajá, porque él fue procurador de justicia de Sonora, durante el gobierno de Eduardo Burrs, ¿no? Todo el gobierno de Eduardo Burrs y la mitad del gobierno de Guillermo Padres, es decir, del 2003 hasta el 2012 se echó ahí en la hoy Fiscalía General de Justicia, y obvio le tocaron momentos delicados. Algo que omiten, por ejemplo, algunos, es que hubo una época en la que incluso mataban policías en Sonora. Y se puso muy fuerte el ambiente de tensión. Entonces a él le tocó pues confrontar a estas organizaciones del crimen organizado que siguen presentes y vigentes en Sonora. Entonces yo creo que tenían algo pendiente con él. Y en Sonora, bueno, tenemos 3 o 4 o 5 focos rojos, ¿no? Entonces no podemos decir que estemos contentos con el papel de Rosa Isela, porque mira, tenemos ya desde hace tiempo Cajeme, Navajo, ¿no? Que es una zona que se disputan grupos del crimen organizado, que le disputan más bien al cártel de Sinaloa. Ahí están queriendo meterse, y es una zona natural y consustancial para el cártel de Sinaloa, porque está anexo, pues, está Nabolato, está Navajo, está Cajeme, ¿no? ¿Nabolato es la tierra del Chapo, no? No, el Chapo es del mero Badiraguato, ¿no? Badiraguato. Pero de alguna manera Nabolato, Culiacán, Mazatlán, es un centro de operaciones
complicado. Sus territorios, ¿no? Bueno, tenemos además de ese Guaymas Empalme, que es otro teatro que también corresponde al cártel de Sinaloa, que también se lo han estado peleando. Súmale la situación en donde surge un nuevo cártel en Sonora, que es el cártel que encabeza Caro Quintero, el cártel de Sonora se llama ahora, y que está pues ahí aferrado al territorio que está en Caborca, Sonoita, y que quiere meterse a fuerzas, y esto origina la violencia, a Santa Ana y Magdalena. Y entonces es un escenario de confrontación permanente, ¿no? Y con la presencia de la Guardia Nacional, pues no se ha podido resolver. Con Durazo se calmó un poquito. Pues Durazo era de Sonora, yo creo que también eso ayuda bastante. Se calmó un poquito, pero luego le pusieron esta situación en donde cometieron pues una masacre ahí en su tierra, ¿no? En Bavispe, y entonces eso calentó. Eso calentó los ánimos. Entonces, ahí, ¿no? Pero estábamos hablando del gabinete, ¿no? Sí, es que nos vamos en estas conversaciones que sostenemos. Pues efectivamente el tema del gabinete, de todos estos cambios venideros, dicen que el oficio de profeta es peor que el de pronóstico del tiempo, porque nunca le atinas, Tengo una bola de cristal. Ajá, pero consulto a veces. Diría el presidente de ya sabes quién, es la fuente de Demian aquí para saber los cambios en el gabinete. Habrá que ver cuáles son. El presidente ya comentó que van a ver pasando las elecciones, entonces habrá que esperar. Por otra parte, mi estimado Damián, y en parte con esto que decías del gabinete y de la conferencia de prensa y de la evolución que están teniendo todos los medios de comunicación, voy a destacar una frase que comentó el presidente de la República en estos días, en la cual decía que antes habían 80 medios en el país, vamos a poner 5,000 en el mundo, por decirlo así. Hoy tenemos un medio en cada persona con el aparatito, porque tenemos 50 millones de personas que tienen acceso a un teléfono, se vuelven un medio de comunicación. Algo que tal vez nuestros compañeros periodistas, en todo sentido, no singularizo, pero sí pluralizo, no lo tienen concebido en la conferencia de prensa, o estos famosos medios tradicionales que a veces no están conscientes de los cambios que vienen en el mundo globalizado. ¿Tú has sufrido algún este tipo de disputa con los medios que llegan ahí, con los compañeros, Damián? Fíjate que no en carne propia, pero sí de parte de algunos de los medios. Es decir, no de los colegas, pero sí de los medios. Porque están confundidos, y me temo que lo que tienen es más miedo a lo desconocido. Sí, ¿verdad? O sea, les da miedo que les bajen la chamba. No necesariamente, más bien que les quites el mercado. Que digamos que es distinto, ¿no? Sí. Porque mi confrontación no es con el cuate que va del Universal, ¿no? O con que son a toda madre. O con el chavo que mandan del Reforma, que no tengo el gusto, ¿no? Es decir, nunca socializan ellos, o socializan entre sí nada más, ¿no? Son buena onda. Pero el asunto es que en un momento dado, ¿cómo podrían ellos saber que yo tengo 31 años de trayectoria en el medio periodístico, ¿no? Que he hecho de todo, radio, televisión, prensa escrita, que hoy, bueno, al existir medios alternativos, el internet, te abre un amplio mercado, las redes sociales, y ahora pues la gran novedad, ¿no? Esta del YouTube, de la posibilidad de hacer televisión prácticamente donde te lo en propongas. Cualquier lado, con el celular, todo. Pues esto les causa así como un shock. Entonces, a mí, por ejemplo, que tengo 9 meses haciéndolo, pues ya me etiquetan de youtubero, ¿no? Y dicen, pinche youtubero que va a las mañaneras y que le pregunta, que le hace preguntas a modo al presidente. Créeme, no le hago preguntas a modo al presidente. Me queda claro. Pues eres su consentido. Le pongo temas, bueno, pues van a decir que porque le hago preguntas a modo, ¿no? Pero no, le pongo temas difíciles del entorno nacional, del entorno económico, del asunto político, del asunto naturalmente de mi estado, pero lo mismo le pregunto un tema de Oaxaca que de Chiapas, que de Morelia, que de Morelos, que de Sonora, de Sinaloa o de Baja California. Es decir, no hay una cuestión de que tenga que ser de allá. Pero sí en el Universal, por ejemplo, en la columna Bajo Reserva, me han echado hasta patamales, ¿no? También por allá en el Reforma, ya me dedicaron en algún momento. ¿En Templo Mayor? Yo también debuté el otro día en Templo Mayor y es divertido, te hace reír. Claro. Tú ya fuiste víctima ahí de estos cuates de imagen, ¿no? Sí, ahí de Eduardo Videgaray, en el que me volví el TikToker. Le mandamos un saludo a Eduardo. Afectuoso. Lo invito un día de estos a debatir en este programa, a ver si Eduardo tuviese la valentía de acudir y de compartir ideas, ¿no? Porque creo que lo que hace falta en México es identidad nacional. Y vamos a dar a conocer un dato, mi estimado Demian.
¿Sí o no que el motivo de la pregunta de izar la bandera en el Zócalo era porque estábamos desayunando en el Gran Hotel de la Ciudad de México? En la terraza, de hecho. En la terraza del Gran Hotel. Estábamos platicando del tema, porque en ese momento estábamos, Diego y yo, hagan de cuenta aquí. Y un amigo también, Felipe Fierro, otro periodista de la Mañanera. Y hagan de cuenta que aquí donde está la pared, bueno, pues estaba a la vista del Zócalo, ¿no? Entonces yo le digo en ese momento a Diego, oye, qué gacho, así hablamos en Sonora, qué jodido se ve el Zócalo sin bandera, le digo, ¿no? Entonces, y dice Diego, sí, de hecho yo el otro día venía caminando por la plancha, me dice, y unos turistas me preguntaron que sí, ¿qué pasaba? ¿Por qué no usaban la bandera? Y entonces la respuesta que tú les diste, si mal no recuerdo, es porque por la pandemia, etcétera. ¿Cuál explicación tendría que ver con la pandemia? Yo te dije, no, bueno, yo creo que es por los de Frena, porque cuando estaba el campamento de Frena, y me consta, yo los estaban vi, en la estaban ahí, pero además se meaban en la hasta bandera, o sea, una cosa deleznable, así es. Y entonces hicimos el acuerdo ahí, Diego y yo, de plantearle al presidente este tema. El primero que le toque la palabra, dijimos, pues va a ser el que le ponga el tema al presidente. Diego le puso algunos adornos ahí, que hicieran los honores. Hacer honores para que Luisa María se levantara temprano y fuera a saludar a la bandera y todo el tema, ¿no? Y varios del gabinete que creo que no gozan de levantarse temprano. Les cuesta ir de vez en cuando a las mañaneras, ¿no? Después de las chelas que se hacen los clamatos, ¿no? Entonces, para que se alivianen. Sí, literal. Pero esos fueron los adornos y efectivamente salió del desayuno a hacer esta pregunta de por qué no estaba izada la bandera. Ipso facto, el presidente agarró y dijo, se tiene que izar la bandera en el Zócalo capitalino. ¿Entendió? Casi le dice al no, sí, señor presidente. Han de haber regañado bien cañón al general encargado, mira, yo creo que Luis Crescencio Sandoval, para empezar, se levantó y ahí se fue con el rabo entre las patas, ¿no? Entre las piernas, perdón. De ahí, así hablamos en Sonora, repito. El asunto es que de ahí, pues, alguien tenía que pagar el pato, ¿no? Y entonces, ahí está la guardia de bandera de Palacio Nacional, y creo que no le fue nada bien al que está a cargo de esto. Ahora, la explicación que dieron es que está descompuesto el motor que hizo la bandera. ¿Cómo chingados, pues? O sea, es el Zócalo, es el corazón de México, es la Plaza de la Constitución, o sea, es una bandera monumental que nos da identidad a los mexicanos. No, simplemente ninguna explicación es aceptable, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto que tú pusieras el tema. Que me hicieran meme. Un tema un poco delicado. A ver, échale. A ver, no hay periodismo objetivo. Tenemos siempre los periodistas a tomar alguna clase no existe, no existe, y tienes razón. Yo fui el primero, ya pasaron las elecciones ahorita, ¿no? En el momento en el que se está emitiendo este programa, aunque lo estamos haciendo antes de la jornada electoral. Cabe destacar. Y yo dije claramente, en el caso de mi estado, a juego abierto, dije, yo voy a votar por Alfonso Durazo, ¿sí? Que es el candidato de Morena. Y dije, y voy a votar por Celida López, que es la alcaldesa de Hermosillo, que es candidata de Morena. Y dije, voy a votar por Lorenia Valles, que es la candidata, o era la candidata a diputada federal. Y voy a votar por Celeste Tadei, que era la diputada de mi distrito. Lo dije abiertamente, así como decían, 4 de 4 por la 4T. Y lo digo, te lo repito así, yo simpatizo, sí, con el presidente. Me gusta su estilo de gobernar. Lo apoyo, lo respaldo. Sin embargo, eso no significa que yo le ande quemando incienso a Andrés Manuel López Obrador. Porque a usted en redes lo tachan de militante, no de periodista. No soy militante. De hecho, no soy militante. Le han ofrecido hasta una diputación, ¿no? Sí, me han invitado a participar y me he negado, la verdad. Y no soy militante, nunca he militado en ningún partido político. Pero, ¿cómo lidian ustedes con el hate de la gente? O sea, con este golpeteo interno. La neta es que ayer, bueno, en estos días tuvimos a bien hablar con Panch Parra, uno de los... Saludos a Panch Parra, gran programa. Uno de los entes que ha tenido también acudir a la conferencia de prensa, y platicábamos un tema al respecto a la salud mental, priorizarla, ¿no? Y objetivamente, a ver, o sea, yo les voy a ser honesto, la primera vez que a mí me volvieron meme, pues sí duele tu corazoncito. Me llegaban mensajes de Diego hacia las 12 de la noche. Oye, me están madreando por todas partes. ¿Qué hago? Yo aprovéchalo. Sí, no, pero objetivamente, pues sí hiere tu corazoncito. Entonces, porque pues somos personas al fin y al cabo. Eso es una realidad
Aparte de memes. Aparte de memes. Eso tiene una gran respuesta. Sí, pero... Porque ya hemos platicado del tema. Pero, o sea, sí, yo creo que a la audiencia le gustaría saber cómo es este factor, cómo lidian primero con el primer golpeteo y de ahí cómo lo surfean y todo. Y al final, ahorita pues sí creas una coraza o ya sabes cómo surfearlo, pero ¿cómo fue ese primer golpeteo que tuvieron tanto en redes sociales como en los medios tradicionales? Que creo que es... más que nada, la frase del Quijote que nunca le escribió Miguel de Cervantes, porque yo sí leí el Quijote y nunca viene la frase de cuando los perros ladran es señal que van avanzando. Yo no sé quién lo inventó ni quién se lo adjudicó, pero la realidad es cómo lidian con eso ustedes que son rockstars en la web. Por favor, Lord. No, mira. Molécula. Porque si no, Lord nada más suena largaleza ya. No, mira, la verdad es que pues aquí no hay que ser chillón, ¿no? Primero no hay que chillar, porque sabes que estás en el espacio público más grande de México. Sí, ese es el espacio público más grande. Probablemente de Latinoamérica. Sí, y probablemente del mundo, ¿no? Porque te están viendo todo el orbe, ¿no? La verdad le dan seguimiento en Estados Unidos, en Europa, en Noruega, tenemos en todo el mundo, le están viendo, y si no le están viendo en el momento, la ven diferida. Entonces, el ponerte a chillar, a quejarte, pues no es la actitud de un reportero, porque pues un reportero, pues vas a hacer tu información, a reportar la nota. Y en este caso, pues yo lo que digo que no es fama, es un momento de notoriedad que tenemos cada uno, y que cada uno pues la sociedad y las audiencias nos la ha dado, y qué bueno que así sea, y que la cuidemos y que cuidemos esa credibilidad que ha tenido el público con nosotros. Entonces y hacer una coraza, y además yo lo que hago es procuro no ver ni los memes ni nada para dormir tranquilo, y pues yo sé quién soy, y lo segundo, pues respetas las opiniones, ¿no? Claro, siempre va a haber gente a favor y en contra de lo que hagas. Claro. Eso es una clave, efectivamente. Ya mañana será otro día. No, pero esa parte, ¿no? De no friquearte, no sacarte de onda, entender el momento que tú vives y la seguridad que dice Lord, ¿no? La parte que tú tienes que entender en qué momento, y como decía, ¿no? El dicho ese de, no lo dijo tampoco Cervantes, pero sino que dice, el que no quiera ver fantasmas que no salga de noche. O sea, pues es un foro impresionante, ¿no? Ya se ha descrito aquí, inédito, impresionante, que uno a veces... Una prima, hijo, es que yo quiero mucho a mi prima y no la voy a balconear, pero bien fresa, pero la quiero un buen, y me escribe: primo, ya estás en la mañanera, ¿no? La primera vez. Yo dije: prima, ¿ves las mañaneras? Entonces, así como que los dos nos quedamos, pero es increíble, impresionante la penetración, el impacto que tienen, ya sea en fragmentos, porque a veces se viralizan más ciertas preguntas, ciertas posturas, pero eso es lo increíble, y que creo que cada vez más uno vaya preparado. Si un día dices: híjoles, creo que aquí fallé un poquito de este lado, prepárate. Ponte a leer, ponte a documentarte. Tú tendrás tu estilo, cada quien tiene un estilo. Cuando luego me dicen: no, es que tú esto y el otro, pues es mi estilo. ¿Cuál es tu estilo, estimado? Ponerme nervioso. ¿Sí? Sí. No, es que me ha pasado, porque sí, de repente me ha invadido el nervio. Sí. Frente al presidente, frente a las cámaras, frente a... sí me ha impactado, entonces es a veces difícil el autocontrol. He procurado practicar mucho, claro, pero sí te impacta, y no deja de impactarte estar frente al mandatario, ¿no? Bueno, Diego Cedillo ya nada como pez en el agua. Sí, no, bueno, pues es que recientemente platicaba con un gran amigo nuestro también, Demián Duarte, este factor de que pues siempre da un poco de temor el contexto a veces de estar delante de la cámara. Involucra al presidente de la República y a la población que nos ven, como bien dice, son millones de personas. Colegas,
el tema era las elecciones. Sí, ¿no? sí, pero... Yo creo que va a ser para otro... Bueno, yo creo, seguramente. Tenemos poco tiempo, ahí les va. Pues ha habido muchas críticas al ejercicio de la mañanera porque abiertamente se dijo que no se debería mencionar partidos políticos y candidatos durante el tiempo de campaña. En otro programa lo discutimos y en cierto sentido apoyo que haya una libertad de expresión del presidente de la República. Sin embargo, las elecciones debería ser piso parejo y usar la mañanera para impulsar a los tuyos y golpear a los otros, pues sin duda no es piso parejo en las elecciones. ¿Cuál es su opinión respecto de eso? Pues sí, mira, en la democracia no debe de haber ni tiempos ni horarios. La democracia es amplia, de las 24 horas y todo el año. Entonces no puedes ponerle límites a la democracia, a la expresión, le dice al presidente, oiga, presidente, es que está haciendo campaña, campaña política. No, estoy informando. Son como donde trabajaba en el Heraldo de México, cuestión de enfoques, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que aquí creo es que el INE ha sido árbitro y es jugador. Y entonces, al tener esa tendencia, desde mi punto de vista... ¿A qué te refieres que es jugador? Pues que es un árbitro debe estar lo más guardado, lo más atrás de los reflectores, y él quiere estar hablando, diciendo y saliendo a decir, es que tú vas a cometer una falta, es que nada más los de Morena cometen falta, y los de ni el PAN ni el PRD cometieron errores. Pero ahí te va, también esto empezó porque en vez de pelearse entre los jugadores del partido, los de cierto bando empezaron a atacar al árbitro cuando la pelea no era con el árbitro, y el papel del árbitro es poner las reglas. Y pues, pero el árbitro tomó postura. El árbitro, por supuesto, al sancionar y atacar y quitar candidaturas solamente de un lado, ya tomas postura. Pero si faltas a la ley, pues los demás faltaron y no se las aplicaron. Los demás faltaron y no se las aplicaron. Bueno, es increíble cuando, nada más para redondear, un árbitro debe ser, como bien dice Lor, un tema de no estar en los reflectores necesariamente, sino lo que tenga que ser, pero cuando ya juega sucio, está jugando sucio un árbitro. Y ahí hay pruebas. Sí ha sido de más No, ahí hay pruebas donde del mismo caso de bajar una candidatura, lo mismo cometió el de enfrente y no se las aplicaron. Ahí están los casos. Si me lo permites, con base en tu formación académica, tu alma mater, que es el ITAM, recientemente se vivió un caso muy lamentable, yo creo que golpeó a la sociedad mexicana, que fue el lamentable suicidio que se dio por este tema de no profundizar o de no priorizar la salud mental. Incluso en el Vox Populi de la sociedad mexicana fue particularizado y fue estigmatizado en este contexto de generación de cristal, lo cual yo, lo conversé con varios señores y sí era de que es que son generación de cristal. Sí, una opinión muy formada acerca al respecto, de la generación. Pero sí existe el contexto de que te afecta mentalmente todo este factor. Yo me permitiría poner el dato sobre la mesa para discutir al respecto de cuál creen que ustedes sea el problema de esta sociedad, de estas personas que consideran que la salud mental es un tema de que, pues agárrate, sacúdete y ya, sigue adelante, ¿no? Y sí. A ver, espérame, no es un tema de echarle ganas, es un tema que sí tienes que reconocer tus sentimientos, me siento feliz, me siento triste, y con base en eso... ¿Cómo te sientes, estimado? Yo me siento bastante satisfecho y feliz de tener a alguien como Juan visitándonos en las instalaciones del Grupo Cantón. Pero, ¿qué opinan al respecto? O sea, sí me gustaría saber un poco más de este tema. Pues yo siento que un gran avance es que ya se haya normalizado hablar del tema, porque hace 30 años era algo que no se hablaba mucho, y platicas con gente mayor y sí hay estos estigmas que mencionas, sin duda, pero pues poco a poco van cambiando, y sí es una realidad que la generación llamada de cristal también creció con otros factores en la ecuación de su desarrollo como personas que antes no existían, y el ejemplo más claro es la relación entre el uso de redes sociales y tu salud mental. Sin duda, muchas de las generaciones nuevas sí son afectados
por el uso constante de las redes sociales. El ser meme sí pega, debo admitir. Bueno, Diego Cedillo, que ha sido meme varias veces en las mañaneras, él sabe que sí. No es cualquier cosa que te anden ahí buleando. Tirando hate. Pero hay muchos factores, pero sin duda sí hay un estigma y sin duda es un avance que ya se hable del tema y que en mesas como estas pues estemos platicando de eso y esperemos que de esta discusión surja una pregunta para la mañanera que promociones también nuestro Con todo programa. gusto, no, y más que nada apoyar un proyecto social de la envergadura que está llevando mi estimado Punch de este factor de la salud mental, creo que es muy elemental. No sé si les gusta. Bueno, yo contesté y Punch está haciendo güey. Estoy escuchando. Yo creo que se ha adoptado este término de la generación de cristal, pero yo pienso que desde el siglo pasado y desde muchas otras épocas siempre ha habido esta renuencia de una generación a las ideas y transformaciones ideológicas de un sector de la población en particular. Y me remito, por ejemplo, al siglo pasado, cuando viene el movimiento de los 60s y los jóvenes empiezan con esta apertura de su sexualidad, del cuerpo humano, de la paz, de la libertad, de estar en contra de la guerra, y muchos los tildaron de débiles, de desequilibrados mentales. Entonces yo siento que si bien es importante no estigmatizar, no es un fenómeno nuevo y desde ahí se podría estudiar y bueno. Completamente. No es un fenómeno nuevo. La crítica de las generaciones grandes a las jóvenes siempre ha existido. Siempre ha existido. Está el ejemplo de los 60s. Está el ejemplo más reciente que teníamos cuando en 2003 la revista Time acuña, entre comillas, bueno, no la acuña, lo hace pop, el término millennial, sí. ¿No? Porque ya lo había acuñado antes dos sociólogos. Cuando pone 2013, uh-huh. 2013, The Me Generation, dice son flojos, entitled y una serie de adjetivos, pero Heródoto, okay. En Grecia, okay. Ya decía que los jóvenes atenienses eran flojos, ya querían todo, o sea, siempre ha habido un desdén a las nuevas generaciones. Yo creo que si algo podremos hacer como generación es no burlarnos. Cuando estemos en esa situación. No, ya estamos, güey. Ya, yo escucho muchos comentarios de mi generación un poquito más bajos. No, es que los chavos ahora el TikTok y solo bailan. Sí, no, sí, y el Punch Parro en TikTok chido, ahí bailando. No, yo tampoco. Pero, o sea, siempre ha habido un desdén generacional. Sí. Eso es fact. Ahora, ¿qué pasa con el tema particularmente de la generación de cristal? De la generación de cristal. Yo la neta creo que en la medida que también el internet nos permite tener más información y nos permite hablar más fácil, sí. O sea, dar un statement, dar un comentario, o sea, lo que sea, nos exponemos y es más fácil también levantar la voz y decir, hey, ¿sabes qué? Plata no está tan chido que te gritonen todo mucho tiempo sí. Si trabajas en un restaurante. Sí. Chance. Y chance. Lo habían considerado. Y chance antes lo habían pensado, pero como nadie lo había o no era tan fácil publicarlo, ¿no? Pues era muy difícil. De ahí el valor que la neta tenían los periódicos, la televisión, la radio, como los únicos medios que tenían la voz. Monopolizaban la conversación. Hoy en día el internet nos permite tener múltiples fuentes de información, ¿no? Es una pinche masturbación ahí de los... No, claro, o sea, Downs y todos, Bobbio y todos los teóricos de la democracia, nunca se imaginaron lo que iba a llegar a pasar con internet. Claro. ¿No? ¿Era Bobbio? Lo leímos, ¿no? Sí, pues en estudios generales es parte de... Y la neta, o sea, justo... Esta parte de poder levantar la voz llevó a que dijeran, la generación de cristal, snowflakes, mazapanes. Yo la neta mazapanes, esa no lo había escuchado. esa es una... Ese es un cumplido, Pach. Hay una historia. Al final, uno de mis mejores amigos... ¿El mazapán? No, cero mazapán. Antonio Tolini, él empezó a usar... es muy amigo tuyo, el Toño. Muy amigo. Él empezó a usar mucho... Sí, empezó a usar mucho ese término. Término que yo... A mí se me había ocurrido. Oye, pues aquí que... Porque lo robaron. No, el uso popular. No, ya hay varios tweets ahí al respecto. Fuertes declaraciones de Pancha hacia Antonio Tolini. Porque yo, la verdad, al final quería como tropicalizar el concepto de snowflake, que en Estados Unidos en 2016 lo empezaron a utilizar para atacar a los left wings y progresistas, liberal art, ¿no? Y yo decía como que en México había cierta progresitud que también se rasgaba las vestiduras por temas y yo decía como de...
ay, son frágiles Son como los los mazapanes, sí. no son frágiles como el snowflake, ¿no? Y de repente el concepto migró a más cosas y ya se ha como generalizado. Y se volvió un dulce popular después de eso. Ya era un gran dulce. Sí, ya era un gran dulce. Pero al final lo que voy con esto de la parte de la generación de cristal, y de nuevo, perdón por el comentario de nuevo, con el comercial, lo decimos en el video, yo la neta creo que una generación que creció con una guerra contra el narco y con 2 putas crisis económicas, son todos menos Y de ahora cristal. una pandemia. ¿Y ahora una Y pandemia? también la vivimos una antes, la pandemia de la influenza. De influenza, sí que fue con corta. cubrebocas en La secundaria. neta, piénsenlo y... Sí, pues no es así que cualquier tú digas, cosa. No es Cristal, pues no tanto. O sea, Sí, sí, sí. Sí. pues esa es la Es respuesta. un mérito, ¿no? Es un mérito, yo creo que para todas nuestras generaciones, para todos nosotros que vivimos como que en esta manera de ser millennials, que son los que ven este programa, creo que sí es importante destacar el contexto de no pormenorizar la salud mental y en caso de que se sientan presionados, de que se sientan abrumados, sí tomar en cuenta que es importante buscar ayuda. Yo creo que el Grupo Cantón puede escuchar sus peticiones y los invitamos y abrimos nuestras redes sociales de todos nosotros para escucharlas. A manera de segundo tema, mi estimado Panch, y también para cerrar un poco el programa, porque pues, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, me encantaría seguir aquí hablando horas y horas, pero pues bueno, Se acaba. se acaba el presupuesto. Mira, había aquí un tema que me agradó al principio del backstage, el detrás de cámaras, que comentaba Diego, y sí quiero agradecer a Rodrigo el haberte invitado a... Saludos a Rodrigo Ávila. Rodrigo. Y si nos pudieras abrevar un poco en este factor, que hiciste énfasis en no ser reportero, en ser más un cuate chill, en ser más un cuate que te gusta simplemente conversar con la población, con la gente. ¿Cómo estuvo esa anécdota de Osorio Chong cuando tuviste a bien conversar con él? A ver, yo creo que le encantaría a la audiencia. La neta estuvo muy cagado. comentarlo. Justo decía, la neta, yo no soy reportero, yo no soy periodista. La vida te lleva. He trabajado en medios, yo digo que Pancho he es trabajado en Pancho. medios. No, Trabajaste en Nación 321, ¿no? sí, pero trabajé, o sea, mi puesto formal era editor de encuestas. Solamente Así un día es. Mario de la Rosa, un puto genio, me puso en un micrófono en la cámara y dijo, ay, güey, jalas. Y yo, güey, no tengo idea de lo que estoy haciendo. A mí me la aplicaron así en este programa. Y funcionó y jaló. Y en una de esas me dijo, oye, pues la neta, pues como tú eres muy cotorro, no sé qué, ve a hacerle unas preguntas a los candidatos que en ese momento eran como del PRI. Ok. Justamente que venía lo de la renovación, había un foro que organizaba el Financiero. Me dijo, pues agarra un micrófono y vele a hacer un par de preguntas, las que tú quieras. Vale, O sea, vale. ok, está chido. Obviamente el más fuerte en ese momento, el que pesaba, era Osorio. el secretario Osorio Chong. Para suceder al presidente. Para ser candidato. Ya era Los todo precandidatos. los precandidatos, ¿no? Esa grilla. que- Ajá, entonces, la verdad, el foro era un foro súper priista, ¿no? Ok. Porque era así como, iba a ser un desfile de los posibles candidatos, ¿no? Y el primero era Osorio Chong, y yo en ese momento, yo así de, pues, es un evento de casa, es del Financiero, pues, Puedo preguntar lo que sea. no, y deja tú, me lo van a poner, o sea, Ajá. entonces, todas estas cosas de medios siempre se pactan y Ajá. no pasa nada. Y en ese momento llega el secretario y está todo, ¿cómo le llaman? Cuando están todos los periodistas así, el chacaleo, Ajá, el chacaleo. El chacaleo, el famoso chacaleo. Yo estoy así súper tranquilo, Atrás, ¿no? Nada más. súper fresa, y viene Chong. Y en eso se llega a venir todos los reporteros, que pues ellos sí son reporteros, Sí, es una chava ellos muy padre, está muy padre, limpia. no, ellos sí tienen que ir por la nota. Y yo dije, Matona. Me empujan y yo no, pues no. Perdón. Yo no voy a empujar a nadie, güey. Yo no me jale, güey. La neta, qué pain in the ass, güey. Yo ir a hacer mis pendejadas que iba a hacer, güey, cuando este güey, la neta, sí tiene que ir a hacer una pregunta sobre el estado del gobierno, güey. Hay ¿No? gente que sí está, o sea, que lee al respecto, ¿no? Ya, yo respeto un chingo, porque también tengo muy buena relación con muchos periodistas, desde los de calle hasta los editores, todos, la neta, mis respetos. Sí, muy yo la neta me quito, y yo, no, pues ahí muere, me hago para atrás, ¿no? Y en eso choco con un güey, volteo, era Rodrigo, y yo, Rodrigo, ¿cómo estás? Ok. Güey, ¿cómo te fue en tu maestría? Y que Hungría, y no sé qué, jajaja. Platico con él, toda la onda. ¿Cómo estás? No, pues estoy trabajando aquí con el secretario. Pues qué chingón. En eso, como que el de prensa del secretario, como que ya muere, quita a todos los reporteros. El secretario se va yendo hacia un lado.
Y yo lo veo y digo, hijo, ya valió madre. A ver, que me va a regañar Mario, pero pues ni pedo. No conseguí nada. No conseguí nada y yo no me voy a empujar a nadie, ¿no? Y en eso, azares de la vida y del destino, el secretario viene hacia mí, porque yo estaba con Rodrigo. Y le dice, oye, Rodrigo, no sé qué, Y yo sí, lo tengo aquí. Y el camarógrafo está acá. Y yo volteo con el camarógrafo y le dije, ¿estás grabando? Y así, terminan de hablar y ya cuando se ve le dije, oiga, secretario, ¿le puedo hacer una pregunta? Así, yo siempre súper respetuoso, yo nunca goleo, nunca he goleado. Y me dice, sí, goleado. Ok. Sí, de que ya estás grabando. Sí, no, se la echas directo. No. Es incómodo también. Sí, no, yo no, la neta, no. Pues hay veces que se tiene que hacer y hay quien lo hace, adelante, yo no. Me dice, sí, está bien. Le hago un par de preguntas que eran de una serie mofa que estamos haciendo. Jala chido, no sé qué, empezamos a cotorrear del Pachuca y los Cholos. Yo le voy a los Cholos. Ahí hacemos una apuesta. Siempre regresas al fútbol con los políticos. Hacemos una apuesta y ahí queda. Después en otro evento nos volvemos a topar. Y ahora Rodrigo le dice, es el del otro. Ah, está bien. Volvemos a hacer la apuesta y al final gano yo la apuesta. Y luego volvemos a hacer un tercer video donde Osorio Chong me paga la apuesta y nos fuimos por tacos. Es un súper video. Estuvo divertidísimo. Viral se volvió, supongo. Sí, la neta estuvo muy chido.